los diferentes métodos que fuimos viendo a lo largo de la materia, incluso en nuestra parte de la materia, y qué conclusiones sacar para cuando tengamos que hacer un trabajo práctico en particular, o cuando nos toque hacer un trabajo profesional en sí. Acá nosotros hicimos una red de apoyo, ¿sí? La red de apoyo para hacer la taquimetría, para hacer el tratamiento taquimétrico, ya le dimos coordenadas planimétricas a través de primero la medición angular, la compensación, y le dimos coordenadas X, Y planas, locales, a los puntos de apoyo. Obviamente para eso lo que nos falta es darle la altura, la cota. Para darle la cota lo que nos falta es la parte de nivelación. Entonces acá nosotros tenemos dos alternativas. Cuando hicimos la medición angular, ustedes si se fijan y se acuerdan de la planilla, nosotros trabajamos sobre una medición angular de ángulos horizontales y también trabajamos sobre medición angular de ángulos verticales, ¿sí? Donde estaba, en la planilla estaba en la altura de señal y los valores angulares que se tomaban respecto a una señal que uno va a bisectar. Entonces, ahí nosotros ya tenemos planteada la nivelación trigonométrica. Medimos la distancia, ¿sí? Con la estación total, tenemos las distancias entre cada uno de los puntos de la triangulación o de los puntos de apoyo, tenemos los ángulos verticales, tenemos la altura de instrumento que se tiene que tomar sí o sí, tenemos la altura de señal y determinamos los desniveles trigonométricos de un punto a otro, ¿sí? De ida y vuelta. Ya ahí podemos tener una comparación, ¿sí? Que a esta altura sería bueno tenerla en forma práctica porque eso nos habilita también a ver qué tipo de errores, porque uno hace un cálculo de propagación de errores o hace una idea del error que puede cometer, pero una cuestión es hacerlo en la teoría y después que ustedes vayan a hacer la medición y encuentren realmente esa diferencia, o la diferencia que hay. Entonces, si hubiésemos tenido las mediciones, hoy podríamos comparar entre los diferentes puntos, podríamos tener los desniveles, por ejemplo, 1, 2 y 2, 1, ¿sí? Y obviamente el desnivel 1, 2, 2, 1 trigonométrico seguramente tendrá alguna diferencia, ¿sí? En realidad esa diferencia, digamos, como son dos desniveles, no tendríamos más que alguna otra medición adicional que desempate si es muy grande, ¿sí? Y en este caso, la medición que vamos a considerar para desempatar esto es una nivelación geométrica, ¿sí? Entonces, no es que en esta instancia de nivelación, en esta instancia, perdón, del relevamiento, es que tengamos que hacer o planificar una nivelación geométrica para esto. Esto quiero dejar en claro, no es que planteo un relevamiento planetimétrico, defino una red de puntos de apoyo y esa red de puntos de apoyo es en función de las variables que hemos tenido, tengamos que hacer una nivelación geométrica, ¿sí? De hecho, ¿cuánto es el error altimétrico para el punto de la red de apoyo? ¿Quién me dice? ¿4 milímetros? ¿Cuánto? ¿Perdón? Uno que puse varios. 4 centímetros. 4 centímetros. A ver, a priori, así vamos un poco interactuando. ¿Cuál es el error que se podría tener en una nivelación geométrica
entre dos, en una nivelada? ¿Con cuánto error podrías determinar un desnivel? ¿Qué les parece? De acuerdo a la experiencia, ustedes hicieron nivelación geométrica, ¿no? Al milímetro. Una práctica de nivelación geométrica, ¿no? En topo 2. Sí. Bueno, ¿cuánto? Al milímetro, ¿no es? Al milímetro, ¿no? Quiere decir que a priori no es que estaría necesitando una nivelación geométrica para determinar la altura del punto acotado, del punto de apoyo, cuando ese entorno de error es de 4 centímetros, ¿sí? Lo que queremos hacer es utilizar el método de nivelación geométrica como ejercicio práctico de medición y también de comprobación de errores y también de comparación con el desnivel trigonométrico de ida y vuelta. Esperamos, ¿sí? O se espera, de acuerdo a los errores de la nivelación trigonométrica, digamos, tener un entorno de error menor a 4 centímetros en el desnivel, ¿sí? Sobre todo con una distancia corta de 50, 100 metros. Pero van a ver que en algunos casos, cuando hagan la práctica, si bien la teoría dice que seguramente el entorno de error de una nivelación, de un desnivel trigonométrico entre dos puntos están distanciados 50, 100 metros, seguramente es menor a 4 centímetros, van a ver que le da a veces una diferencia de 2, 3 o 4 centímetros entre el desnivel de ida y vuelta. Y eso tiene que ver no con la cuestión teórica de la temática, o sea, del método, sino también tiene que ver con muchos de los errores comunes que se cometen en la operación. ¿Sí? No tomar bien el instrumento, no tomar bien la altura señal, no individualizar la señal donde se toma la altura. Hay toda una serie de factores que son propios de la medición, digo, que afectan al método y que el método a veces es más preciso de lo que uno realmente hace la medición. Y esas cuestiones son las que se ven haciendo la práctica. Entonces, hasta ahora, con la parte teórica, y si de alguna manera vemos la parte práctica, nosotros tendríamos ya, si hubiésemos hecho la red de triangulación, hoy podríamos tener la comparación de los desniveles de cada punto, ¿sí? De ida y vuelta. Y podríamos tener una planilla, que la vamos a pedir en el informe, obviamente, donde diga desnivel 1, 2, 2, 1, ¿sí? Las diferencias, y ahora le vamos a agregar un valor que vamos a tomar por cierto, ¿sí? Que es el de la nivelación geométrica. Entendemos que si el entorno de error de la nivelación geométrica es cercano al milímetro, quiere decir que va a ser el parámetro que nos decide a nosotros por cuál de los, si hay una diferencia mayor a la esperable, es aquel valor que nos va a decir cuál de las mediciones es errónea. Es decir, si la medición del nivel 1-2 es 5 metros con 20 centímetros, ¿sí? Y el desnivel 2-1 es menos 5 con 14, voy a tener 6 centímetros de diferencia, ¿cuál de los dos desniveles tomo? ¿Cuál de los dos desniveles será el real? ¿Sí? Porque volví del campo y tengo esos dos desniveles. ¿Cuál hoy podría tomar como verdadero? Digo, tendría que analizar con otras mediciones a ver cuál de los dos es correcto. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una nivelación geométrica adicional, que es una forma de también trabajar sobre un método diferente, y como esa nivelación, digamos, tiene un entorno de error del milímetro, nos va a asegurar, digamos, la medición de la nivelación geométrica, esperemos que nos dé cerca de menos 5,14 o más 5,20.
Si me da 5, 17, estoy complicado, ¿no? Pero la idea es que el método de nivelación geométrica lo vamos a utilizar como el método que nos va a definir si hay diferencias entre las nivelaciones trigonométricas para ver cuál de las nivelaciones, el desnivel está correcto. ¿Sí? A modo de ejemplo, para mirar, voy a compartir un poco la pantalla. A ver si... ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Básicamente, ¿sí? Cuando hablamos de nivelación geométrica compuesta, ¿sí? Hablamos de que hay un punto con cota conocida, referido a un nivel, a un plano de referencia, ¿sí? Y a través de nivelaciones, ¿sí? Intermedias, simples, compuestas, voy determinando desniveles y obtengo el valor del desnivel desde el punto A al B para obtener la cota del punto B. ¿Sí? Entonces, a esto lo que llamamos nivelación geométrica compuesta es que son cada una nivelada entre sí. Obviamente tengo acá, hablamos que tenemos materializados el punto A y el punto B. El punto 1, el punto 2 y el punto 3 no están materializados, son puntos del terreno, ¿sí? Intermedios, en los cuales no hay marca y no queda nada en el lugar. Acá la nivelación está planteada como una línea recta, ¿sí? Y que la estación, donde se estaciona el instrumento, ¿sí? No necesariamente tiene que estar, ¿sí? Entre el punto A y el punto 1, sino que puede estar desfasado de esa línea entre el punto A y el punto 1, ¿sí? Pero la idea es que estas distancias sean simétricas, ¿sí? Es decir, la distancia a E1 sea igual a la distancia E1, 1. Y la distancia 1, E2 sea igual a la de E2, 2. ¿Sí? Esto es, digamos, como ustedes saben, para evitar el error de colimación del instrumento, ahora lo vamos a ver en un rato. Entonces, siempre cuando uno hace una nivelación, tiene un sentido de la dirección donde uno toma, siempre si este es el sentido de A a B, entonces la lectura de la mira que está sobre el punto A es la lectura atrás, y la lectura que está sobre el punto 1 es la lectura adelante. Entonces siempre es lectura atrás menos lectura adelante, es la diferencia que se tiene que obtener del desnivel, y así en cada nivelada hasta obtener el desnivel final, que es la sumatoria de los desniveles que se obtienen en E1, en E2, E3 y E4 para determinar el desnivel completo en el punto B y obtener la cota del punto B. ¿Alguna duda respecto a esto? No, ¿no? Acá, No. fíjense que hay algunas distancias que no son exactamente iguales, y eso es lo que nos va a pasar a nosotros en la nivelación. No todas las distancias van a ser iguales, y este es un ejemplo muy simple porque en realidad el terreno es bastante llano, pero nos va a pasar que cuando tengamos que subir del punto 5 al punto 4, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos que subir la pendiente, vamos a tener tramos en los cuales la distancia adelante va a ser más corta que la distancia atrás cuando vamos subiendo, o cuando vamos bajando, eso se pasa al revés, ¿sí? Eso va en función del sentido de la
de la nivelación. Entonces vamos principalmente a analizar los errores para tener conceptualmente qué vamos a trabajar con la nivelación geométrica. Los errores sistemáticos en la nivelación geométrica son el error de colimación, que es el que se produce por la falta de paralelismo entre el eje de colimación del anteojo y el eje del nivel tubular, y este, como ustedes saben, se corrige justamente teniendo la distancia equivalente entre la mira atrás y la mira adelante. ¿Por qué? Porque esta falta de paralelismo significa que tengo un eje de colimación que está apuntando para arriba, o sea que no es paralelo al eje del instrumento, el eje del nivel me indica que que está desfasado. Entonces si está desfasado por acá, va a estar desfasado por acá. Entonces si la distancia es la misma, el desfasaje es igual y se compensa, ¿sí? Entonces, por eso es un error sistemático, porque se puede ajustar y se puede corregir. Después, por la falta de verticalidad de las miras. Cuando tenemos una mira que en lugar de estar así vertical está inclinada, ¿sí? Acá se produce un apartamiento, y de este apartamiento hay una distancia al piso, que es M, y el apartamiento este es la distancia que hay desde la mira vertical hasta la mira inclinada. Esta separación al cuadrado dividido 2 veces la distancia es el valor, digamos, la influencia que está por la falta de verticalidad de las miras. Esto se soluciona teniendo que, a ver si alguno me ayuda, ¿cómo se soluciona esto? Alguien que se acuerde de topografía o tenga idea, ¿cómo se solucionaría esto? En la anterior dijimos que se soluciona con la equidistancia instrumento-mira. ¿Cómo se arregla? Con el nivel Sí, adosando un nivel esférico. Es esférico. Adosando un nivel esférico a la mira, ¿sí? Eso lo que hace es que tengamos una mejor verticalidad de la mira, evitando ese error. Muy bien. Y después tenemos el hundimiento progresivo de las miras. Eso pasa cuando colocamos sobre lugares que son medio endebles, y entonces se puede hundir y se hunde en el proceso de medición, ¿no? ¿Qué significa se hunde en el proceso de medición? A ver. Significa que pongo acá, que seguramente es una marca donde hay en el terreno, ¿no? Pongo la mira acá, la apoyo sobre el piso, ¿sí? Si el terreno es medio endeble, ¿sí? Mientras está mirando, yo hago la medición en esta estación. Cuando me paso a esta estación, se da vuelta, y ese proceso de darse vuelta, ¿ya? Hace que, digamos, si el terreno es medio blando, la mira se hunde. Entonces el desnivel que obtuve E1 acá es respecto a un punto, y el desnivel de E2 es respecto a otro punto que está más abajo. Entonces hay un desfasaje en la continuidad de los desniveles, y que influye después en la determinación del desnivel final entre el punto A y B, ¿sí? Y para eso usamos lo que llaman los famosos sapos, ¿sí? ¿Ustedes usaron sapos? Sí, sí. ¿En dónde usaron sapos? ¿En geodesia? Es que decía uno. Geodesia 1. Geodesia 1. Ah, bueno, en geodesia 1 usaron sapos. En geodesia 1 también usaron el nivel circular. Entonces ya saben de lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Esto básicamente son algunos de errores sistemáticos que tienen que ver un poco con el instrumental. Después,
están los errores accidentales. Principalmente hay dos errores, que es el error de bisección, que tiene relación entre la separación instrumento-mira, que acá podemos poner cerca de 30 metros, dividido 400 está expresado así, y eso nos da 0.08 milímetros. Y el error de lectura, que está en función de también la distancia instrumento-mira, el aumento del anteojo, ¿sí? Y la relación de la mira en milímetros. En nuestro caso, todas las miras están en centimetradas, con lo cual eso es un valor de 10 milímetros acá. Y después tenemos este valor de la distancia, puse 30 metros y acá 30 aumentos, y esto da 0.44 milímetros. Entonces el error de lectura es mucho más importante que el error de disección, ¿sí? Y la propagación de errores accidentales, obviamente, es la sumatoria del error de disección más el error de lectura, y esto es lo que nos da un aproximado de 0.45 por cada nivelada, ¿sí? Entonces, este error, teniendo en cuenta que nosotros podemos usar 30 metros porque son distancias relativamente cortas, ¿sí? Creo que la distancia más larga, podríamos usar un poco más larga, pero creo que con 30 metros va a ser suficiente. En algunos casos, como les decía, vamos a tener distancias más cortas, porque cuando tengamos que subir o bajar la loma del monumento, ahí la distancia atrás o la distancia adelante, depende cómo se esté subiendo o bajando, va a ser mucho más corta, porque no va a dar la mira para hacer la marca de desnivel. ¿Sí? Entonces, hablamos de errores accidentales que tienen que ver con cuestiones de medición, más errores sistemáticos que tienen que ver con cuestiones de método. Así es como, de alguna manera, perdón, acá está mal. Esto me quedó de otro lado. Así. Hablamos de un error de tolerancia en un entorno kilométrico, donde establecemos que la tolerancia en milímetros es igual a un valor K multiplicado por la distancia en kilómetros, multiplicado por la raíz cuadrada de la distancia en kilómetros. Y esto es particularmente lo que quería hablar hoy. Este valor K, para el Instituto Geográfico Nacional, tiene 3 valores dependiendo de las líneas de nivelación que ha generado a lo largo de la historia del Instituto Geográfico, que son 3, que ya lo conocen, son la línea de alta precisión, con un K igual a 3 milímetros, una de precisión que es un K igual a 5 milímetros, y una topográfica con un K igual a 7 milímetros, ¿sí? ¿Qué varía el K de 3, 5 a 7 milímetros? Bueno, varía particularmente en el método de medición, ¿sí? Y el instrumental que se elige. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de alta precisión, hablamos de la máxima precisión, entonces ahí que vamos a tener en cuenta que el nivel sea de placas planas paralelas, digamos, hablando de los que tenemos en la facultad, ¿no? Hablando de un nivel de placas planas paralelas, que evidentemente se pueda medir mejor que el milímetro, o sea, se mide el milímetro y se aprecia la décima de milímetro, que tenga miras de ínbar, donde no haya variación en la grabación, donde las miras tienen niveles circulares, donde se usan sapos, donde hay respeto de la distancia atrás y adelante,
donde se miden determinados momentos del día, donde la temperatura es propicia para medir. Digamos, hay una serie de condiciones, ¿sí?, tanto del instrumental como del método de medición, que se pueda lograr un valor de K de 3 milímetros para, fíjense, si medimos 1 kilómetro, quiere decir que tenemos una tolerancia de 3 milímetros. Cuando ustedes habitualmente por ahí están hablando de que a veces cuando están midiendo habitualmente, entre el nivel en la medición del hilo medio y el compensado o el promedio del lo superior y inferior, a veces tienen una diferencia de 1 milímetro, ¿sí? Y eso solamente en una disección. Estamos hablando de una serie de exigencias para lograr el 3 milímetros por kilómetro. Cuando hablamos de precisión, hay algunas cuestiones que cambian, ya no se usa un nivel de placa plana paralela, y a medida que vamos bajando las exigencias, o sea, 7 milímetros topográfica, obviamente las condiciones son diferentes. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer cuando hagamos la práctica es tratar de respetar el 7 milímetros por radius de la distancia en kilómetros, ¿sí? Cuando hagamos una nivelación, ¿sí?, que no creo que lleguemos al kilómetro, pero vamos, el cierre de la nivelación tiene que estar por debajo de los 7 milímetros, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque vamos a usar, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar miras que todas tienen el nivel esférico, ¿sí? Vamos a usar sapos, vamos a usar niveles con compensador automático, ¿sí? Vamos a tratar de respetar las distancias, vamos a tratar de medir de manera equidistante la distancia de instrumento mira, ¿sí?, tanto para atrás como para adelante. Entonces, vamos a tratar de utilizar una metodología de medición que podamos respetar la precisión topográfica de 7 milímetros por kilómetro. Y la pregunta ¿es necesario para el trabajo que estamos haciendo? Pregunta. Hay que desactivar el micrófono para hablar. ¿Podés repetir la pregunta, Sergio, por favor? ¿Es necesario lo que vamos a hacer para el trabajo que estamos haciendo, para lo que queremos determinar? Y no, porque con 4 centímetros Muy estaría. bien. No lo vamos a necesitar. Lo que sí vamos a hacer es ver si ustedes en la medición que van a hacer son capaces de tener 7 milímetros por la radio de la distancia en kilómetros, ¿sí? Esto es lo mismo que planteamos cuando hacíamos el cierre de un triángulo. Decíamos, todo el mundo sabe que la fibra geométrica de triángulo cierra en 180. Ahora, ¿qué significa cerrar en 180? Hay que medir los 3 ángulos para ver si efectivamente cierran así. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que instalarse en el punto, poner los jalones correspondientes, hacer la medición en cada uno de los vértices y efectivamente ver si el cierre dio de acuerdo a las mediciones que nosotros planificamos, ¿sí? En este sentido, nosotros planteamos exactamente esto. Nivelación geométrica, todo el mundo ya sabe hacer. La hicieron en topografía 2. Ahora, vamos a tratar de, utilizando los medios que tiene la facultad, la metodología más rigurosa que podamos, para ver si estamos dentro de 7 milímetros por la distancia en kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que la ida y vuelta de esa nivelación que hagamos tiene que estar en los 7 milímetros por la raíz de la distancia en kilómetros, ¿sí?